Yo no fui. Entrevista. Bueno, la invitada con quien vamos a charlar es Silvia Álvarez. Ella es la autora de Una memoria como caldero, que es un libro que se va a estar presentando hoy a las 18 horas y que habla, como epicentro tiene la noche del apagón en Ledesma. Silvia, muy buenas tardes, gracias por venirte hasta acá. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias porque es hermoso andar por estos pagos, así que estoy muy feliz. Bueno, ¿vos de dónde sos? Originariamente de Bahía Blanca. Mirá, ella también es bahiense. Ah, ¿en serio? Nuestro productor también es bahiense y yo soy de Dorrego. Pero no te puedo creer. ¿Ves? Dicen que el viento los amontona. Sí. Bueno, y después anduve por todos lados, me sentí muy porteña en alguna época donde viví mucho tiempo en Buenos Aires. Y después me fui a itinerar por América Latina, así que soy un poquito de todos lados. Y ahora, hace 10 años, que ando más o menos quieta en Tras la Sierra, Córdoba. Qué lugar, qué es hermoso. Mina Clavero. Vivo en el medio del monte, en las chacras, chacras de los Talas. Ajá, ¿qué es lo más cerca que te queda ahí, poblado? La Paz, San Javier, y para el otro lindo. lado estoy a unos 14 kilómetros de San Luis, o sea, estoy cerquita de Merlo. Claro, qué lindo. El tema del microclima y toda esa historia, estoy muy cerquita de eso. No te vas más de ahí. No sé, nunca se sabe. Qué bueno, ¿y qué es Una memoria como caldero? Es una novela muy grande. Sí, un librazo. Un librazo gordo, de 600 y pico de páginas. Es como bien decías, el epicentro de esta historia transcurre en la noche del apagón, las noches de los apagones en Ledesma, en el ingenio azucarero de Jujuy. En Jujuy, claro. De los Blaquier. Pero en verdad es solamente como el epicentro. Después allí hay muchos personajes que fueron incluso secuestrados antes de las noches del apagón, porque cuando llegó el golpe, la dictadura del 76, ya desde el 74 habían descabezado a la comisión directiva del sindicato del Ledesma, claro, que era un sindicato muy combativo, como los típicos de aquel momento histórico, ¿no?, del país. Y lo descabezaron por completo ya desde octubre del 74. Fueron secuestrando personas, los llevaron presos, o algunos los mataron directamente. Entonces, todo ese grupo de personas con sus descendencias, siguieron allí viviendo, pero no se queda ahí la historia, porque en realidad esa zona siempre fue una zona diezmada, digamos, y siempre hubo represión. De hecho, el ingenio Ledesma tiene a la gendarmería adentro del ingenio, ¿viste? Claro. O sea, siempre, cuando me puse a investigar la historia, ¿no?, siempre desde un comienzo el ejército estuvo a disposición de la empresa Ledesma, que fue variando, pero siempre se dedicó al azúcar, y siempre estuvieron a disposición porque había que disponibilizar la única mano de obra posible, gratuita, claro, que era la mano del indio, la mano de obra del indígena, ¿no? Y ya en los años 60 empiezan a llegar, como a otros lugares así, como a otras fábricas y lugares emblemáticos del país, como Córdoba también. Empiezan a llegar algunos militantes, algunos estudiantes que se proletarizaban, y empiezan a generarse también lo que se llamaban los sindicatos combativos, es decir, de alguna manera empezaba la lucha contra la burocracia sindical que estaba enquistada en las fábricas y en los lugares de trabajo, y que impedía justamente que se cumplan las reivindicaciones necesarias para la época. Algunos de los protagonistas principales de esta obra fueron estos dirigentes combativos con algunos de los cuales tuve un contacto más personal. Entonces es una obra que también atraviesa mi vida de alguna manera, ¿no?
Y bueno, soy, como ustedes pueden ver, también pertenezco a esa generación. Entonces, digo porque se dan cuenta lo jovencita que soy. Sí, por supuesto. Claro, Entonces, sí. bueno, entonces es como una obra que tiene como una circularidad del tiempo, le digo yo, ¿no? Y comienza esta escritura a partir de que yo vivía en Bolivia en aquellas épocas. Estuve mirá. muchos años viviendo en Bolivia. ¿En qué? En La Paz, En La Paz. básicamente en La Paz. Entrando a la Argentina, esa vez no por avión sino por tierra, me encuentro apareciendo en Ledesma, que era al revés de para hacia donde yo iba, porque quería tomarme un bus en Orán para llegar a Retiro, porque iba a ir a festejar el fin de año con mi familia. ¿Y qué año era esto más o menos? Esto Silvia? era en el 2009. Ajá. Y sí, fin del 2009, los primeros días del 2010, y aparezco ahí, y ahí me encuentro, yo digo metafóricamente, entrando en la rajadura del tiempo y encontrándome con esta historia en vivo y en directo, que la sentí en el cuerpo, pero era una historia que a mí no me resultaba ajena, porque bueno, en la época cuando sucedieron estas desapariciones, estas represiones, también era muy conocido que habían descabezado. Entre los que militábamos en Buenos Aires también se hablaba de la gente de Ledesma, y la figura de Jorge Weiss también era un nombre que a mí no me parecía extraño, pero además porque yo con Dora Weiss me había encontrado en París. Y bueno, hay como un entramado de cosas que tienen que ver con lo personal, con lo político, y entonces por eso sigo diciéndole novela, a pesar de que es una obra que tiene muchísima información. Claro, yo te iba a preguntar, digamos, la parte novelada, o sea, hay una historia que vos inventás sobre la base de hechos reales, digamos. Exactamente, totalmente son personajes reales, Claro. de la vida real, vamos a decir. Y salvo algunas polifonías que, bueno, aprovecho, que es como un recurso literario, digamos, vos metés voces de gente que está hablando porque bueno, no lo dice nadie, pero lo dicen todos esos diálogos, ¿no? Entonces es muy polifónica la novela, tiene muchos soportes materiales de texto distintos. Perdón. Sí, Sí, por sí. favor, ¿Querés un vasito de agua? ¿Te traemos? Mirá, Bueno, ahí, mirá. pero la verdad que es muy interesante y esto que vos decías, ¿no? Sabemos mucho no sé mucho, pero bueno, de la historia de Aredes, desde el momento del apagón, porque está contado, porque hay documentales, por quién fue su compañera, ¿no? Que llevó esta obligación también de contar lo que sucedía y que no deja de ser impactante. No deja de ser impactante, por más que la contemos en cine, en notas, en libros, no deja de ser impactante. Y bueno, es una protagonista de la novela, Olga. Claro. Y Olga me ha regalado para esta novela también su propia palabra. Entonces aparece mucho las palabras de ellos. Claro. La palabra de Luis, las palabras de Jorge, las palabras de Dora, las palabras de Olga. Las palabras reales, ¿no? Es decir, todo lo que se pudo rescatar, porque además, como se hicieron juicios en la provincia, nadie fue preso, pero... No, y Blaquier logró zafar. Zafó, murió con 90 y pico de años. Sin ningún tipo de condena. Sí, había avanzado la causa, pero... Completamente impune el tipo, y su mujer también. Y toda la gente del directorio, ¿no? Pero en los juicios, muchos de los sobrevivientes dejaron sus palabras. Y bueno, yo fui, por supuesto, a Ledesma varias veces después. Claro. Con ellos estuve en contacto. Y entonces ahí me propuse que hablen ellos. Y bueno, para eso fui creando lo que serían las tramas, ¿no? Para que puedan hablar, pero en realidad es como por eso digo, es como un presente continuo esta novela. No es como que hablo del pasado, para nada. Porque además, lamentablemente, siguen pasando cosas en Ledesma muy graves. Ajá. Eso nunca dejó de pasar, ¿no es cierto? Por ahí con otras características, pero la explotación brutal, el maltrato, y sobre todo la explotación brutal. Y también
cuando vos llegás allá a aquel lugar, sentís una vibración, una cosa tremenda que te deja como somnoliento. Y también un olor nauseabundo. Esa gente convive con el bagazo, que son los restos de caña. Los tipos arman como unas montañas gigantescas. Te digo que yo a primera vista parece una montaña real, pero son montañas de bagazo que ellos ponen unos helicópteros volando ahí arriba, tiran unos líquidos para que eso se pudra más fácil, pero todo eso genera un olor y una polución muy grave. Y todo eso lo están respirando. Y la gente lo respira, y se muere de bagasosis. Bueno, Olga Aredes tuvo bagasosis y fue tan maravillosa Olga en su fuerza que hasta dejó un juicio iniciado contra la empresa por bagasosis, que hace pocos años quedó sin efecto. No le dieron lugar, pero bueno, claro. La peleó hasta último momento, ¿no? O sea que es un libro que lo empezaste a pensar ahí en 2009. Cuando te equivocás, terminás en Ledesma y ahí surge de alguna manera. Sí, la vida se equivoca, porque la vida me lleva ahí. Claro. Por algo te no llevó se equivocó, ahí, ¿no? Algo pasó. Algo pasó, aparezco ahí. Y aparte, y bueno, y yo hacía varios meses estando en Bolivia que se me venía la imagen de Dora, todo el tiempo la imagen de Dora se me aparecía. Yo estaba haciendo cualquier otra cosa y aparecía la carita de Dora, el rostro de Dora, perfecto, impecable, pero no habíamos vuelto a tomar contacto con Dora. Y bueno, maravillosamente después de esto aparezco en Ledesma, donde pregunto por ella, donde aparezco en la casa de Olga Aredes, porque era Capoma. Ella se murió en el 2005 y dejó ese espacio que se llama Capoma, con un montón de gente joven que trabaja por esto y sigue peleándola muy bien. Y aparezco ahí, pero bueno, no pude porque era otro horario, bueno, nada. Termino en Buenos Aires, pero completamente loca, más loca de lo que uno es habitualmente, diciendo, yo voy a escribir Ledesma, yo tengo que escribir Ledesma, y ahí comenzó mi regreso a la Argentina, porque yo hacía muchos años que estaba afuera. Claro. Así que bueno. ¿Cuándo lo terminaste a la novela? Bueno, el año pasado. Y la presenté, el lanzamiento lo hicimos el 15 de febrero, acá en Tras la Sierra, en la Plaza del Pueblo. Mirá, con un montón de artistas del Valle Transerrano acompañándonos. Fue una fiesta, fue justo para Carnaval, porque de verdad que era difícil terminarlo. Fue una obra que me costó mucho, 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 y bueno, tuve muchas ayudas espirituales, morales. ¿Había momentos así que te costaba seguirlas? Ya no me la bancaba, sí, por todo lo que representaba, y además por la dificultad, porque mi intención era bastante pretenciosa. Espero después los lectores me dirán si se cumple o no se cumple. Pero en realidad la pretensión es no caer en los lugares comunes y mucho menos en la manipulación y en el tema de derechos humanos, porque en realidad cuando uno militaba en aquellas épocas, los pensamientos no iban por el tema de los derechos humanos. Uno se jugaba la vida por ideas, por programas políticos, por cosas muy concretas que se buscaban, ¿no? Y entonces yo sentí, al estar en Ledesma en aquella ocasión, que lo que ellos necesitaban era que se los reivindique desde su hacer. Y bueno, eso es lo que intento hacer a través de esta obra, mostrarlos vivos tal como se los llevaron, mostrarlos como estaban. Y como hablar eran. de eso, como eran, claro. Porque si no hablamos de todo lo que les pasó después, pero no, hay que preguntarse por qué se llevaron a tanta gente, digamos. Es muy impresionante. Y bueno, me imagino ellos leyeron el material, leyeron la novela. ¿Qué devolución tuviste ahí? Algunos sobrevivientes están en eso, algunos sí. A Jujuy todavía no fui, va a ser la tercera gira que haga, voy a ir para allá. Estoy tomando coraje. Y bueno, y algunos, por ejemplo, los hijos de Weiss, las hijas, sí, toda la devolución ha sido extraordinaria, y bueno, eso me emociona mucho, porque en realidad era un gran compromiso, ¿viste? Uno tenía que... O sea, había que ser bien respetuosa y al mismo tiempo no dejar de ser lo que una es, porque sos escritor,
sos escritora, haces lo que los personajes también hablan por sí mismos en la hoja. En la hoja, cuando deja de estar en blanco, empiezan a pasar cosas ahí, y bueno, uno no tiene tanto poder, ¿viste? No es que... Se empiezan a, cobran vida propia en el momento los personajes. Se te van. Exactamente, se te van, hacen la suya, yo qué sé. Nada, pasan cosas hermosas, pero bueno, acá era como una tensión permanente porque está basada en hechos reales y había objetivos, ¿viste? Es distinto a cuando escribís, con mayor libertad. Así que bueno, vamos a ver, las lectoras, los lectores son los que van a tener la última palabra. Bueno, hoy a las, dijimos 6 de la tarde, en Mala Palabra, ahí van a estar dando esta charla. La editorial es La Andariega, Editorial del Monte, vos formas parte también. Formo parte de La Andariega, sí, funciona allí. Quiero creer que algunos ejemplares van a quedar acá. Que sí, en Mala Palabra van a quedar, va a haber material, incluso otro material de la editorial, que es muy lindo. Es una editorial que recoge también a muchos escritores de la zona, de la región. Y sí, lo único que les digo a los oyentes que tengan ganas de acompañarnos hoy, que sean puntuales, porque en Mala Palabra a las 8 se cierra. A las 8 se cierra el asunto, así que hay que estar tempranito para poder contarnos todo lo que nos queremos contar. Acá alguien dice, excelente escritora Silvia, no se pierdan esta presentación, estuve el sábado en la biblioteca de Balsa, abrazo, así que mirá, alguien que ya te fue a ver el fin de semana. Estuvo re lindo lo de Balsa, sí, muy hermoso lugar, muy hermoso. ¿Algo más dentro del recorrido por acá, no? Acá sí, vamos a la mañana vamos a estar en la escuela del CEPEN 92. En Educación en contexto de privación de la libertad. Exactamente, educación en contexto de privación de la libertad. De la unidad 11. ¿A qué hora es eso, más o menos? A las 9. A las 9. 9. Bien. Así que ahí, y la charla va a ser con internos, con estudiantes de la U11. Muy Yo interesante. en Bolivia trabajé muchos años en las cárceles con la gente privada de libertad y sus familias, porque allá es llamativo, entran, caen, primero y principal, los que caen presos son pobres, ¿no? Y van con sus hijos, con sus mujeres, o las mujeres con sus maridos, con sus hijos. Entonces era como un trabajo para sacar a los niños durante el día. Y bueno, es un trabajo que hice durante muchos años y tengo un vínculo muy grande con la gente privada de libertad y me parece que hay puentes que unen unas historias con otras y la verdad que va a ser un honor también poder estar ahí. Sí. Bien, la verdad, qué buenísimo. Bueno, bueno. Y te agradecemos Aplausos, que te hayan traído para acá las compañeras. Sí. Bueno, es por Alicia Buciarelli, Sí. que estoy acá, y Lorena Garay es una poeta transerrana que me vino conmigo. Ah, vino con vos. Muy bien. Sí, vinimos las tres juntas. Muy bien. Muy bien. Bueno, bienvenidas. Bienvenidas, sí, en algún momento te caemos ahí atrás la sierra con Meteoro. Oh, ¿cómo no? Encantada. Precioso. Tenemos lugar, vengan Qué con cosa Meteoro, divina. pueden venir lindo. con Batman también. Si quieren traigan qué sé yo, a He-Man, no hay problema. No hay ningún problema. Gracias. Muchas gracias. Silvia. Gracias Buena a estadía. ustedes, gracias a ustedes. Muy bien, damas y caballeros, seguimos.